Nos vamos a acercar a un potente movimiento que en castellano llamamos renaturalización, que en lenguas vernáculas, buenas tardes Gregorio, buenas tardes pajareros y pajareras, decimos rewild, y nos vamos a acercar a conocer este interesante movimiento que concibe a las ciudades y a los pueblos como lo que son ecosistemas, espacios naturales en los que convivir con otras especies. Hoy vamos a acercarnos a conocer el proyecto más ilusionante, de mayor envergadura de todos los que estamos viviendo en Asturias y uno de los más importantes de toda la cornisa cantábrica. Estamos hablando del proceso de renaturalización del río Piles, en Gijón. Estamos volviendo a hacer salvaje una de las principales arterias fluviales de una de las principales ciudades astures. Y para contárnoslo todo, pero todo, y cuando digo todo, es todo, tenemos a dos de sus máximos impulsores, Beatriz y Paco, de Ecologistes en Acción de Asturias. Muy buenas tardes, amigos y amigas. ¿Qué tal? Nos saludamos así aquí en Paxarinos. Sí, ahí va, qué energía, qué alegría. Oye, amigos, amigas, amiga y amigo. Estaba comentando un poco a la audiencia que vosotros nos venís a hablar de un proyecto que nos llena a todas las personas que amamos la naturaleza, pues de mucha ilusión, que es el proceso de renaturalización del río Piles. Pero, ¿qué es exactamente esto de renaturalizar o del rewilding? Bueno, si quieres empiezo yo, Paco. Bueno, cuando hablamos de renaturalización nos estamos refiriendo sobre todo a renaturalización de ríos urbanos, evidentemente, ¿no? Y una cosa que a mí me gustaría destacar es que si al principio el origen de las ciudades en muchos casos estaba ligada a los ríos, ¿no? Muchas ciudades nacieron a las márgenes de los ríos, pues al final eso terminó convirtiéndose en podríamos decir, en enemigos de los ríos, ¿no? Las ciudades que inicialmente se beneficiaban de los ríos, al final terminaron pues degradándolos y convirtiéndolos en zonas marginales, zonas sucias y zonas muy contaminadas, ¿no? En algunos casos incluso se hicieron desaparecer muchos ríos, se soterraron, se ocultaron, eso lo podemos ver, por ejemplo, en Oviedo. Tenemos muchos arroyos que no existen en Oviedo, muchos arroyos que no vemos porque se pasaron a los colectores, ¿no? Entonces, cuando hablamos de renaturalizar, realmente la renaturalización no es exactamente volver a la situación actual, porque a la situación inicial, original de los ríos, ¿no? Es decir, que tiene que ser entendida como no una vuelta exactamente a las condiciones naturales, sino como un proceso mediante el cual se trata de recuperar algunas de las condiciones naturales del río, ¿no? Algunas características ambientales propias del río, como puedan ser pues, que sirvan de corredor ecológico, que alberguen diferentes tipos de fauna, pero realmente en la mayoría de los casos no se puede volver a una naturalización completa, pero sí mejorar mucho el aspecto de los ríos, ¿no? Beatriz, estamos viendo aquí a una garceta en la desembocadura del río Piles, que es precisamente del que estamos hablando. Pero oye, ¿y por qué renaturalizamos un río? Porque bueno, tú acabas de comentar que en mi ciudad, en este caso en Oviedo, la recorren muchos ríos y están cómodamente asfaltados y tapizados. ¿Por qué volver a renaturalizar un río? ¿Qué beneficios nos aportan? Claro, pues precisamente porque los ríos son ecosistemas. De hecho, más que muchas veces hablar de ríos, hay que hablar de ecosistema fluvial, porque un río no solamente es el cauce es el cauce y es la llanura de inundación, es la vegetación que alberga, son los sedimentos que tiene. Entonces, el río es mucho más que un cauce. Y el río no es un canal, ¿no? Que es en lo que se han convertido los ríos urbanos. Entonces, los ríos son ecosistemas que aportan nutrientes, aportan sedimentos, transportan sedimentos y transportan biodiversidad desde las cuencas altas, desde la zona alta de las cuencas hasta la zona baja, y realmente son corredores de vida. Entonces, bueno, pues la renaturalización, ¿por qué? Pues porque se trata de recuperar esas funciones que tiene el río, ¿no? Se ha visto que a lo largo del tiempo pues se han degradado, se han convertido en zonas muy contaminadas y perdieron todas estas funciones. Entonces, la renaturalización es porque aportan muchos beneficios. Con la renaturalización, el río recupera una parte del caudal que permite que tengan lugar esos procesos ecológicos. Por ejemplo, el fondo del río queda visible, podemos contemplar los sedimentos, vemos cómo el agua mejora su calidad. El trazado del río es más heterogéneo, no es un canal como estamos acostumbrados a ver en las ciudades, es decir, que el río además gana espacio.
se convierte, gana espacio y gana un poco de lo que es la llanura de la ribera, la llanura de inundación, que tampoco en las ciudades las podemos ver habitualmente. Queda conectado con los tramos aguas arriba y aguas abajo, recupera su vegetación de ribera y todo esto, bueno, todo eso contribuye también a mejorar la calidad de las aguas y luego pues aumenta la biodiversidad, es decir, aumenta el número de especies de fauna y de flora y además la calidad de las mismas, ¿no? O sea, aumenta el número hablas un poco también de los ríos como corredores. Claro. Hace poco, bueno, pues también leyendo, pues veíamos la importancia de conectar, por ejemplo, las zonas verdes urbanas mediante corredores verdes. ¿Los ríos pueden cumplir esa función también? De conectar distintas zonas especialmente ricas desde un punto de vista faunístico dentro de la propia trama urbana? Claro, tú imagínate, piensa en ríos, por ejemplo, ahora mismo me acuerdo, por ejemplo, del río San Claudio, ¿no? Del arroyo San Claudio, porque bueno, ahora está también un poco en actualidad por algunos proyectos que pretende el ayuntamiento. El arroyo San Claudio, que nace cerca de, pues pasa por la zona de la Florida, precisamente en el barrio de la Florida, ahí hay una conexión muy clara, muy neta, muy brusca entre lo que es la ciudad y es el entorno rural, ¿no? Entonces, recuperar ese río, renaturalizar el río San Claudio, por ejemplo, supondría una mejora para ese tránsito que tenemos entre la ciudad y el campo, pues mejoraría notablemente, ¿no? Oye, Beatriz, pues los obetenses respecto a los señores de Gijón y señoras no nos podemos quedar atrás, o sea que habrá que mirar también cómo conseguimos pegarle un buen empujón. Yo conozco perfectamente la zona, me queda cerca de casa y es efectivamente pues una belleza. Pero oye, Paco, si hablamos de naturalizar espacios, quizás bueno, y hablamos de ecosistemas fluviales, quizás el ejemplo más paradigmático ha sido el río Manzanares en Madrid, ¿verdad? Sí, desde luego, a partir de ese proyecto de renaturación del río, con los mismos conflictos, incluso algunos parecidos, como la Escuela de Piragüismo Municipal de Madrid, que también se reproducen aquí, fue la idea básica. A partir de entonces empezamos a trabajar tanto la Confederación de Ecologistas en Acción como las federaciones en cada territorio, ¿no? Y a partir de ese modelo hemos presentado ya más de 10 proyectos de renaturalización por todo el Estado, ¿no? De hecho, empezamos con lo del río Piles con bastante, digamos, mucha prudencia y bastante temor, porque la verdad es que es un río que está muy canalizado, muy metido en hormigón y en principio teníamos también nuestras dudas de cómo pudiéramos hacerlo, ¿no? Lo que está claro es que, como dice Beatriz, hablamos de naturalizar tramos urbanos de ríos, ¿no? Porque mucha gente nos pregunta, pero ¿por qué no intervenís en el Aboño, que está mucho peor o no te está? Bueno, ahí actuamos, pero en otro ámbito, ¿no? En los ámbitos de la Confederación Hidrográfica y cosas así, ¿no? Aquí lo que hablamos es esto, de tramos urbanos del río. De hecho, el ámbito de actuación para el río Piles es solo desde donde el puente Fleming hasta la desembocadura, es decir, todo aquello que está más abajo que el parque fluvial del Piles, porque de ahí para arriba vemos que está en bastante buenas condiciones y de hecho intentaríamos copiar de lo que hay para arriba para ponerlo para abajo, ¿no? Beatriz, veíamos ahora unas imágenes de Manzanares, ¿verdad? Sí. ¿Qué estábamos viendo? Yo creo que estábamos viendo, a ver, no recuerdo. Yo creo que esa es una... Un andarrío chico, quizás así. Que sería como de ciencia ficción encontrarse eso en Madrid hace poco tiempo. ¿Qué ha supuesto eso? Porque vosotros estáis en conexión con las personas que desde Ecologistas en Acción colaboraron en el proceso de renaturalización del Manzanares, ¿no? Si no tengo... si no estoy mal informado. Y estas mismas personas también están trabajando en el proceso de renaturalización del Piles. ¿Qué ha supuesto eso para la ciudadanía de Madrid? Bueno, en Madrid, precisamente ahora que estáis poniendo el vídeo de SABE, se identificaron desde que el proceso de renaturalización comenzó a andar, se identificaron 91 especies de aves. Es decir, se produjo una mejora, desde mejora de la calidad del agua, aumento de la fauna piscícola. Como ya digo, se identificaron 91 especies de aves, pero es que además aparecieron animales nuevos como es la nutria, por ejemplo. La nutria que hacía Nutrias en Madrid. Nutrias en Madrid. Efectivamente. Creo que os había pasado una foto que se hizo, me parece que esa foto que os pasé es del año de mayo de 2019. Pero además de todo eso, es que el río, la ciudad de Madrid vivía de espaldas al Manzanares. O sea, vivía totalmente de espaldas porque mirar al río era mirar una charca pues inmunda, ¿no? Llena de mosquitos, llena de
contaminada. Entonces, con la renaturalización, el río fue recuperado también para las personas, y ahí se están haciendo continuamente, se hacen actividades de educación ambiental, que muchas veces Ecologistas en Acción hace pues, guías por el río, explicando un poco todos los procesos ligados a la dinámica del río y a las especies que tanto de flora como de fauna. Entonces, realmente lo que supuso fue, aparte de toda la mejora ambiental que ha supuesto, es una mejora en el sentido, en el punto de vista social, porque ha sido recuperar el río para la ciudadanía. En algunas de las fotos que os pasé también aparece la gente mirando hacia el río, ¿no? Acumulaciones de gente en la orilla viendo una garceta, Pues mira, Javi, podemos ir introduciendo, si las tenemos por ahí a mano, esas fotos que nos había pasado Beatriz, con esa nutria, con esa gente disfrutando del Manzanares. Decía Bea Merino, aquí tenemos una garza real en el Manzanares también, ¿verdad? Sí. Jolín, es una pasada. Yo la verdad es que los he podido ver también en Madrid. Decía Bea Merino, una que compartís nombre, y yo creo que también anhelos, porque ella es gijonesa y dice ojalá podamos ver el río Piles así pronto, porque si bien es cierto que, como comentan nuestros entrevistados, la parte alta del Piles, que está afectada por lo que es el parque del río Piles, pues está bastante renaturalizada. Todo lo que es la parte, el cauce inferior hasta la desembocadura en la playa, para los que tenemos ya cierta edad, era poco más que, bueno, pues que una canalización de aguas fecales en abierto, ¿no? Realmente lo que es vuestro empeño, yo creo que va a ser muy importante para la ciudadanía, aunque también, como ya señalaba un poco Paco antes, es verdad que no ha venido exento de cierto debate ciudadano. ¿Cómo podemos encajar, si es que se puede, este proceso de renaturalización con los usos deportivos que pretende dar una entidad deportiva como el Club Deportivo Covadonga, que es importante también en la propia ciudad de Gijón? ¿Cómo podemos hacer un poco de encaje de bolillos, o dónde pueden desarrollar este tipo de actividades deportivas las personas federadas en Gijón? ¿Cómo lo podemos hacer, Paco? Bueno, vamos a ver, lo primero que tenemos que hacer es que nuestro trabajo está centrado en la renaturalización del río Piles, y evidentemente hay algunas condiciones, por ejemplo, que ya se daban, como que es un río que no está nada obstruido su paso a lo largo de todo su cauce, porque no hay embalses ni pantanos, y por lo tanto eso era una ventaja que nos daba hacia el río, hacia la desembocadura, pero está claro que hay opciones que no son compatibles con esta renaturalización, ¿no? Entonces, nuestra intervención, la inicial, porque ahora hay otras encima de la mesa también mucho más avanzadas y que nosotros hemos apoyado, evidentemente planteaba, primero, tenemos un problema de saneamiento en Gijón que no lo ocultamos, al contrario, en nuestro informe aparece claramente todos los pasos previos que tenemos que tener para tener un mar y un río limpio, ¿no? Luego, al intervenir el río, no tenemos ninguna duda de que hay que quitar las compuertas, que hay que dejar que el flujo de aguas y sedimentos tenga su sentido natural. Planteábamos la demolición de algunas partes absolutamente innecesarias, de muros de hormigón y cemento, muy minoritaria, pero que creíamos que era convertir, y después intentábamos dar espacios, digamos, con diques y con rocas y otros rellenos de tierra vegetal, donde se harían las replantaciones de las mismas especies que hay hacia arriba, para lograr que el mismo evolucione hacia unas posiciones más naturales, sabiendo que naturales no van a poder ser, ¿no? Estamos viendo ¿no? Una infografía. Este es el modelo propuesto, es una copia del inicialmente por nosotros, sí. Evidentemente tenemos críticas a esta propuesta, y hay otras mucho más avanzadas y mejores, que se trataría no de intervenir directamente sobre el suelo, sino de dejar que el cauce se recupere a partir de la demolición de los muros laterales en muchas partes donde es posible, ¿no? Que es el estudio de la Politécnica de Madrid, que nosotros hemos apoyado porque, claro, partíamos de unos mínimos y de un presupuesto escaso, ¿no? Ahora, con otras ideas, con ayudas de fondos de afuera, con los planes de recuperación de todo el saneamiento de Gijón, ahí encajaría un proyecto más ambicioso que trataría no de poner nuestras escolleras y nuestras plantaciones, sino ir a una renaturalización más natural, aparte de la demolición de mucho de eso. Evidentemente, como decías antes, con eso, pues el cierre y el dique y el anillo navegable, pues no es compatible, ¿no? Entonces, tenemos en cuenta que eso es un club privado, una actividad privada, y nosotros hablamos de un uso público, de entregar a la ciudad, a toda la ciudad, no solo al oeste de Gijón, sino a todo el mundo que va ahí. Tenemos la feria de muestras, el pueblo de Asturias, el campo de fútbol, las estaciones deportivas, y por lo tanto queremos que todo eso quede de cara al uso de Gijón. Estamos hablando la respuesta claramente.
es el propio ayuntamiento, la Concejalía de Deportes están intentando llegar a alguna solución de otros usos, ¿no? La mayor parte de los piragüistas del grupo pues están yendo, lógicamente, a los embalses que tenemos en la zona de Gijón, donde están zonas amplias y grandes de entrenamiento. Es verdad que aquí está muy cómodo para la salida para el club privado hacia la parte de atrás, para niños y niñas, pero que muchas veces era imposible por las malas condiciones de salubridad del propio río y, evidentemente, ahora pues seguramente quedaría restringido en la parte de la desembocadura, coincidiendo con las mareas altas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, habría que preocuparse de usarlo de otra manera. Está claro que no, Pues no seguro querer, que el anillo es incompatible, claro. podemos buscar alternativas, que tú mismo lo estás señalando, que son los embalses que están pues también muy cerca de la propia ciudad de Gijón, y aquí estamos hablando de una cuestión de interés general, de que el conjunto de la ciudad pueda disfrutar y hacer deporte y hacer usos naturales de ese río, que compartimos además con un montón de especies. Para que la gente se dé cuenta de lo que estamos hablando, de lo que van a poder disfrutar, nos pregunta Víctor Rodríguez, ¿qué tipo de especies se pueden ver en el tramo de la capital en Madrid, ¿no? Hablamos también de mamíferos como la nutria, pero ¿qué tipo de aves han recolonizado Madrid? ¿Qué tipo de aves pueden recolonizar? Bueno, y lo que no son aves, porque ¿qué estamos viendo aquí, Bea? Ahí estamos viendo los galápagos leprosos. Es una especie son galápagos autóctonos, es una especie autóctona y que está tendiendo a expulsar a los galápagos de la Florida, que es una especie invasora, ¿no? Y en cuanto a especies que se ven en la ciudad de Madrid, pues mira, he apuntado algunas de las que son más habituales, pues por ejemplo el ánade real, la gallineta, la garza real, la garceta común, el martinete, el martín pescador, el andarríos, las lavanderas blanca y cascadeña, el ruiseñor bastardo, las gaviotas, por ejemplo, gaviotas sombrías, reidoras y patiamarillas. Luego, además, esas serían como especies propias. Luego hay otras especies que se llaman especies paseriformes, como puede ser el pito real, el pico picapinos, los herrerillos, petirrojos, reyezuelos, jilgueros, verdecillos. Es decir, que son una cantidad, ya te digo, 91 especies de aves que se han reconocido ya desde que comenzó la renaturalización, ¿no? Aparte de que ya están pues la nutria, como ya te comento, y los galápagos, ¿no? Y que no podremos ver en el río Piles, donde se ven cosas tan asombrosas. No sé si tienes por ahí, Javi, la gaviota de Delaware, que nuestro amigo Ignacio Vega pudo registrar en el tramo inferior del río Piles, precisamente ese tramo en el que los amigos y amigas de Ecologistas en Acción, junto con el Ayuntamiento de Gijón, están trabajando para renaturalizar. Estamos convencidos de que muchísimas cosas como esta belleza que estamos viendo y que cualquier ornitólogo o ornitóloga aprecia, pues muchas más aves singulares van a poder recolonizar ese tramo inferior del río Piles, al que le deseamos la mejor de las fortunas. Beatriz, Paco, muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si queréis comentarnos alguna cosa más, si queréis... sí, solo un detalle pequeño, sí. La ciudadanía, que cualquiera que tenga interés, porque claro, hay replantación de árboles, tenemos colocación de setos, cajas nidos, punto de interpretación, aula de educación ambiental a partir de esos 4 carteles, es decir, todo eso en la web. Si ponéis renaturalización Río Piles Ecologistas Asturias, encontraréis en la web tanto los informes de detalle como los presupuestos, de forma que podéis tener un conocimiento mucho más a fondo de lo que estamos hablando aquí en estos 5 o 10 minutos, que simplemente dar unos pincelazos, ¿no? Y sobre todo, bueno, por la idea de que en principio teníamos bastantes reparos a ver cómo avanzaba esto. Ahora creemos que está siendo muy bien acogido también por las propias administraciones, por el Ayuntamiento de Gijón, e incluso con proyectos más, como decíamos antes, incluso más avanzados que puedan ser el nuestro, a partir de los informes que elaboró la Politécnica de Madrid, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se da la circunstancia de que esto al final pueda de verdad llevarse a cabo. Bueno, Paco, Beatriz, muchísimas gracias por... Muchas gracias a vosotros. Acompañaros. Os voy a dar, bueno, primero, gente que impulsa, que abre brecha, pero que no se le caen los anillos por reconocer que también hay nuevas aportaciones a ese proyecto que nos llena de tanta ilusión, como es la renaturalización del río Piles.